Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast para comité de lectura. Hoy estoy acompañada de una amiga y compañera con la que vamos a conversar de un tema que es bastante relevante y vigente, sobre todo en estas semanas. Ella es Kerly Garavito, estudió economía en la Universidad de Piura, es autodidacta en temas sobre racismo y colonialidad. Además está llevando una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños en Claxo, hace feminismo decolonial, es parte de Ruray Colectiva Barrial en San Martín de Porres y organiza círculos de lectura antipunitivista sobre racismo y colonialidad. Bienvenida, Carly, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Ana Lucía. Bonito reencontrarnos ahora, sí. Es verdad, nosotros no nos vemos desde antes que empezara la pandemia y de hecho creo que fuiste una de La las últimas última vez personas que vi antes que marchamos. nos confinaran. Exacto, nos vimos en la última marcha del 8 de marzo y luego una semana después nos confinaron a todos. Así que sí, Kerly y yo no nos vemos desde que empezó la pandemia, literalmente. Sí. Bueno, como les dije, vamos a hablar de un tema que es bastante vigente en estos días y que creo que se ha presentado como una discusión emergente durante las últimas semanas y los últimos meses, que tiene que ver con temas relacionados a colonialismo y de colonialidad. Kerly, además, siempre ha sido muy precisa, muy lúcida en algunas reflexiones en torno a por qué necesitamos explorar estos temas. Así que quería empezar consultándote qué es el colonialismo, cómo entendemos el colonialismo. Sí, yo creo que hay que hacer una diferencia como entre colonialismo y colonialidad, porque Ajá, colonialismo es el hecho histórico, ¿no? A partir exacto. de 1492, ¿no? Eh, que Europa coloniza América, ¿no? Y a partir de eso se forma un nuevo de poder mundial, ¿no? O sea, como hoy conocemos al mundo, la globalización, las formas de conocimiento, la forma en cómo nos entendemos, inicia a partir de ahí, ¿no? El poder, cómo se distribuye mundialmente, cambia a partir de ese hecho, ¿no? Y la diferencia entre colonialismo y colonialidad es que una vez dadas las independencias, las estructuras de poder, sobre todo el eje de esa estructura de poder de la colonización, que fue la raza, ¿no? Porque fue cómo se distribuyó el trabajo en esta parte de América, que fue racialmente, ¿no? Las personas Así es. negras esclavizadas eh, fueron esclavizadas, ¿no? Las personas, distintos pueblos originarios fueron todos homogenizados, llamados como indios, y al Ujú. principio fueron esclavizados y luego fueron controlados, dominados a través del servilismo, ¿no? Que duró incluso Así es. hasta después de la independencia, pero que con la independencia estas formas de estructura, de control del trabajo, del sexo y de sus productos, del conocimiento y de la intersubjetividad no cambiaron, ¿no? Sino pervivieron. Estas formas de tecnología fueron variando, ¿no? Estas tecnologías de dominación fueron variando, pero la forma en cómo se estructuraron siguieron permanentes. Entonces, a eso Así es. llamamos colonialidad, ¿no? Y eso sigue vigente, más allá del hecho de la colonización y las independencias que luego de ahí surgieron. Sí, es importante, pues, como bien dice, separar el hecho histórico, que son, digamos, cosas que tienen que ver con nuestros propios procesos a lo largo del tiempo y esta forma en la que se organizan o se estructuran las sociedades, ¿no? Que tiene que ver con la colonialidad. Hablemos un poco más de cuál fue el impacto o la influencia de la colonización en Latinoamérica y además tú mencionabas un poco esta estructuración de las sociedades o de los espacios que podían tener las personas en función de estructuras coloniales. ¿Podemos ampliar un poco más la información en función a eso para entender cómo Latinoamérica ha sido permeada, formada a partir de la colonialidad? Sí, también creo que hay que ser pertinentes también decir que como cada luego país, ¿no? Como cada territorio ha sido forjando, ha sido de acuerdo a su proceso propio, histórico, ¿no? De su Así población. es. Entonces hay diferencias entre cada país de Latinoamérica. ¿No? Por Ujú. ejemplo, en algunos hay mayoría de poblaciones indígenas, en otros no, la mayoría de población es blanca, como Argentina, Chile, Uruguay, entonces sus procesos Uf, sí. también han sido otros,
¿no? Hay países de Latinoamérica y Sudamérica donde hay mayoría de población afrodescendiente o un número bastante notable, donde también las formas de dominación y sus propios procesos históricos han sido otros distintos a los países como el nuestro, de mayoría indígenas mestizas, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo la...? Me perdí. ¿Cómo había influido, cómo había influido la colonialidad en la región en general, ¿no? Porque claro, tú mencionas un poco este proceso de la formación de las diferentes naciones, pero digamos, volviendo a lo que mencionabas del hecho histórico, lo que sucede a partir del proceso de la colonización es, digamos, un territorio donde existen, digamos, algunas cuestiones compartidas que son impactadas por la dominación o por esos instrumentos de dominación. Entonces, quería que conversemos un poco más sobre cómo funcionan esas estructuras, cómo se establecen las jerarquías en la sociedad a partir de ello, y cuál es la influencia que tiene esto en la conformación de las sociedades. Sí, creo que por eso es importante hablar también de qué concebimos como nación, como democracia, porque incluso en los discursos Sí, que ahora hemos visto en elecciones, a mí me hace la pregunta como de, hey, esta población, sobre todo de una élite, ¿no? ¿Qué conciben por nación, qué conciben por democracia, ¿no? Si lo que por hasta país, ahora hemos así vivido a es. partir de las independencias no es democracia, o sea, la gente no tiene el poder ni el control sobre sus vidas. No hay una representación Ujú. real y eso es parte de la colonialidad, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de racismo y de la colonialidad, de un proceso de descolonización, porque hasta hoy en día no se ha dado, ¿no? Entonces, por eso también vemos potente que personas indígenas ocupen posiciones de liderazgo, de gobierno, pero no solo que ellas lo ocupen, ¿no? Sino que esta forma de distribución del poder se amplíe al pueblo, ¿no? Entonces, eso también me parecía interesante que hablaba como Héctor Beja, ¿no? Sobre la diferencia en lo que él veía de la izquierda de Verónica Mendoza y la izquierda de Castillo, ¿no? Entonces él decía que veía en Castillo y en Perú Libre, quizás, ¿no? En cómo se han ido organizando las elecciones y en los mensajes que ellos dan, incluso nada Así más es, la presencia, ¿no? La presencia simbólica de Pedro Castillo y de personas de otras así regiones es. del país implica cómo se está descentralizando el poder, ¿no? Implica cómo las regiones hoy están teniendo un papel más importante dentro del Estado y del gobierno. Entonces, esas, por ejemplo, hoy son muestras de cómo la colonialidad y el racismo siguen hoy presentes y es importante tener análisis de esto, ¿no? También creo que es importante decir que, por ejemplo, si bien han habido autores académicos, ¿no? Que han hablado y que han influido, que han aportado, como por ejemplo aquí Aníbal Quijano, que no se le nombra mucho, pero él ha Sí, teorizado sobre la colonialidad y la colonización con bastantes argumentos históricos, eh, muchísimos. además a partir del marxismo y de Mariátegui, que es interesante, ¿no? La lectura de él, pero que la descolonización va más allá de una teoría de un académico, sino que implica cómo las personas tienen el control sobre sus vidas, ¿no? Se distribuye el poder. Entonces, por ejemplo, incluso antes de estos pensadores podemos hablar de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Entonces, cómo eso pudo haber generado, si bien fue derrotada, pudo haber generado una distribución del poder de otra forma, ¿no? Y incluso más atrás podemos hablar de las personas afrodescendientes que se organizaban en palenques, ¿no? Así es. Que generaban formas de colectivas para salir de la esclavitud, ¿no? Entonces, esas también son formas en las que el poder se va distribuyendo de otra forma, ¿no? De organización colectiva, institucional incluso también, ¿no? Sus formas de gobierno son otras formas de gobierno, son otras formas de entenderse, incluso colectivamente, incluso las formas en las que nuestra relación con el cuerpo, el movimiento, la danza, eso también es una subversión de lo que se concibe desde Europa y desde Occidente, la relación entre cuerpo y razón, ¿no? Entonces, el cuerpo es menos Exacto. inferior, es más cercano a la naturaleza, como primitivo, pero no toman, o sea, incluso ahí hay un problema, ¿no? Porque el cuerpo no es inferior a la razón, ¿no? O sea, son complementarios. Entonces ahí también hay otras Exacto. formas del conocimiento y de entendernos que han sido infravaloradas porque las han producido personas inferiores.
Exacto, es bien interesante lo que mencionabas en relación a cómo se estructuran las repúblicas, ¿no? Y qué entendemos como nación, cómo estas nociones de nación que deberían eh, entenderse como espacios en los que todas las personas tienen el poder para tomar el control sobre sus vidas, que es lo que mencionabas, no necesariamente son espacios en los que se ha distribuido de manera equitativa el poder y se ha garantizado que todas las personas puedan ejercer la ciudadanía del mismo modo, ¿no? Entonces, claramente vemos que la colonialidad ha tenido un impacto en cómo estas sociedades se estructuran, cómo a partir de la raza, cómo a partir de otros factores también las personas se van colocando o se van asumiendo como naturalmente correspondientes a ciertos espacios y que no pueden salir también de ellos, ¿no? Eso creo que tiene mucho que ver con un análisis que se hizo y que se viene haciendo todavía sobre qué pasaba con las elecciones, por qué era de pronto tan chocante para algunas personas que hubiera un candidato maestro rural que fuera la persona que nos representaría como país o que fuera a liderar la nación, ¿no? Entonces creo que hay varias lecturas en función a cómo hemos entendido la sociedad, cómo hemos reproducido también estas estructuras que son heredadas del proceso o del periodo colonial y que esas estructuras desafortunadamente siguen todavía presentes como un eje que, digamos, modera, transforma, altera la manera en que en la sociedad funciona, ¿no? ¿Qué otras estructuras coloniales o digamos que hemos heredado eh, de la época colonial podemos identificar ahora? ¿Cómo podemos entender de manera mucho más práctica o mucho más tangible el impacto de la colonización? Sí, a mí me parece interesante, por ejemplo, los cuadros de castas, ¿no? Y cómo no es solo una cuestión como étnica, sino también posturas del cuerpo, formas de vestimenta, ¿no? Incluso del conocimiento. También creo que hay personas ahí que tienen como libros, un cuaderno, entonces incluso Exacto, es todo toda una eso construcción, o sea, va configurando una posición dentro de esa jerarquía racial, eh, distinta, ¿no? Y eso lo vemos hoy también, ¿no? O sea, incluso yo lo he vivido, ¿no? O sea, cuando yo me he visto de otra forma, más, no sé, elegante, con ciertas marcas, soy tratada de otra forma en la calle, ¿no? O sea, no sé, cuando yo iba al jockey decía, tengo que estar vestida de una forma porque si no me van a mirar mucho. O si exacto, cuando he salido con no, buzo en las tiendas, me han parado y me han querido revisar la mochila. O me miran con sospecha, ¿no? Hay una sospecha a cómo estamos vestidas. Incluso, o sea, la ropa y cómo nos movemos, cómo nuestras posturas, ¿no? Nuestro movimiento del cuerpo van cambiando nuestras percepciones, ¿no? De las personas. Entonces, eso, por ejemplo, que tiene que ver también, es un tema del cuerpo, es un tema también como del conocimiento, ¿no? Y además tiene también un vínculo con la modernidad, ¿no? Con lo que es moderno. Entonces, así es, nos modernizamos mientras más nos vamos blanqueando, pero no blanqueando solo a partir de la así piel, es, sino blanqueando también exacto. en cómo somos, ¿no? Entonces necesitamos cambiar incluso cómo somos, qué pensamos para ser aceptados en ciertos grupos sociales. Cuando yo iba, ¿no? Igual mi familia es de clase media, pero Así es. pero estudié en Breña, ¿no? Clase media baja, entonces cuando fui a la Universidad de Piura, donde hay mucha gente de población clase media, media alta, hablaban sobre unas cosas y la mayoría vivía por Surco, Miraflores, San Isidro, hablaban sobre unos temas que yo no conocía, ¿no? Entonces hablaban sobre, Claro, no sé, sobre el gimnasio, sobre ciertas formas de hacer el deporte en las que yo era como, ¿qué están hablando? No podía ni siquiera vincularme socialmente porque no había tema de conversación exacto. común, ¿no? Y también para luego movilizarnos, no tomaba el mismo bus porque yo tenía que llegar como 1 hora y media antes, ¿no? Nos movilizamos incluso distinto dentro de la ciudad y esas pequeñas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la clase, van cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver también con la raza. Pero Definitivamente. además, incluso ahorita, con lo que pasa con Castillo, como desde cierta grupo de élite, incluso intelectual, ¿no? Se está pidiendo que pongan a la gente de sus círculos para que así el gabinete sea aceptado, ¿no? O sea, no están pidiendo gente con Exacto. capacidades, sino las personas que ellos conocen. Cuando ponen a alguien que ellos conocen, entonces el gabinete está bien,
¿no? Y Claro, ahí y genera también, como mayor confianza, ¿no? Porque ajá, existe una relación como de cercanía, pero esto de entender el otro como alguien a quien no sabemos muy bien o de quien desconfiamos, también tiene que ver un poco con estas cosas, como mencionabas, de estatus y de raza y clase, que para mí son dos cosas que no pueden estar divorciadas, ¿no? sí, porque aquí las clases tienen color. Por supuesto, o sea, para mí es muy chistoso cuando la gente dice que tenemos un problema de clasismo y no de racismo, cuando Ujú. la pobreza en el Perú tiene color, la pobreza en Latinoamérica tiene color, y hablamos claramente de, a pesar de que existen personas racializadas de clases medias o medias altas, siempre van a ser personas que van a estar atadas en su construcción como personas racializadas, ¿no? Y que van a tener también algunas experiencias diferenciadas a pesar de pertenecer a círculos de niveles socioeconómicos más altos, que van a estar relacionadas con discriminación o algunas cuestiones relacionadas a lo racial, ¿no? Incluso Entonces ahora a mí sí, es me, imposible divorciar, ¿no? sí, a mí me parece raro ahora como leo ciertas cosas, ciertos textos desde lo intelectual, incluso manejar ciertos autores, ciertos textos, también implica que ciertas personas, ¿no? De élites intelectuales te tengan más apertura a conversar contigo que si tú no manejaras esos textos, ¿no? Entonces también hay como una jerarquización desde el saber, ¿no? Desde el saber a ciertas personas. Exacto, y además lo que te puede brindar en cuestiones de estatus, volviendo al sistema de castas, lo que te puede brindar en cuestiones de estatus la educación, ¿no? Como la educación es un medio también de poder ascender socialmente, que de todas maneras no va a modificar o no va a alterar tu percepción como un sujeto racializado, pero que te va a brindar ciertos privilegios o te puede abrir ciertos espacios en función a otras cosas. Entonces se utiliza como si fuera un valor diferencial o como una ventaja competitiva o comparativa que te puede dar ciertos niveles de estatus diferenciados, ¿no? Sí, Entonces sí creo que también el tema de la intelectualidad es un tema que está ujú. relacionado a la colonialidad también. Sí, yo también veo como Porque esta además a quienes diferencia, leemos, ¿no? ajá, como esta diferencia entre blancura y blanquitud. O sea, blancura estamos hablando Exacto. de color de piel, ¿no? De blancos, pero cuando estamos, o sea, una persona blanca no, no siempre encarna la blanquitud, ¿no? La Así blanquitud es. estamos hablando de algo más amplio, ¿no? De que estudias, dónde estudias, cómo te vistes, cómo te paras, ¿Dónde tu poder trabajas? ¿Cuánto dinero tienes? socioeconómico, ajá, Exacto. además de cómo te ves. Sí, y además toda esta construcción de cómo te ves, que como bien mencionabas, no solamente tiene que ver con el color de tu piel o tus rasgos físicos, sino que tiene que ver también con cómo te construyes, qué ropa usas, si te vistes más o menos elegante, y ¿Qué además idioma elegante para hablas? el estándar que se tiene. Porque finalmente, ¿qué es lo elegante? ¿Qué es la sobriedad? ¿Qué es, digamos, vestirse bien, ¿no? Entonces, todas estas cosas que forman parte de cómo nos hemos construido como sociedad tienen o son una herencia del el periodo colonial, ¿no? Donde todas estas cosas Claro, ahí se han se construyen o constituido. forman elementos exactos. Y nosotros los hemos reproducido y son elementos que seguimos utilizando para poder categorizar a las personas, ¿no? Sí, esto igual me hace recordar como el debate de Valladolid sobre si los indios tienen alma. O sea, hasta hoy ese debate sigue vigente, ¿no? En Punta de Efectivamente. Valladolid. Hay algunas cosas que desafortunadamente no hemos superado todavía, ¿no? Y seguimos teniendo estos debates sobre quiénes son más o menos civilizados, qué es ser una persona civilizada, quiénes piensan en el progreso, estas cosas o estos términos que normalmente manejamos como la modernidad, la globalización, el progreso, las vías para el desarrollo también, son cosas que están enraizadas en probablemente categorías coloniales, ¿no? Que se reproducen, porque finalmente lo que hacen es no reconocer la diversidad de saberes o la diversidad de cosmovisiones que existen, ¿no? Como mencionabas, esta idea de que quienes se expresan a través de su cuerpo no necesariamente son personas racionales, y quienes se relacionan de manera diferente con la tierra no son personas racionales. Todas estas cosas que hemos construido y que desafortunadamente reproducimos en sociedades, inclusive ahora, tienen, o digamos, sí tienen una herencia colonial muy evidente, ¿no? Y pasando un poco a este tema de el poder y la colonialidad, ¿cómo podemos entender esta relación que existe entre la colonialidad y el poder? ¿De qué manera se hace evidente? Ahorita creo que es muy fácil identificarlo, sobre todo con el contexto político en el que estamos, pero, digamos, mirando más allá, ¿cómo podemos entender esta relación? Sí, o sea, se habla de colonialidad del poder
porque la estructura, o sea, cómo se estructura el poder, cómo se distribuye, tiene un origen, tiene una raíz colonial. ¿Y cuál es ese eje colonial? Es la raza, ¿no? El racismo que sigue vigente, ¿no? Que es la principal forma en la que se estructura el poder. Ahora, ¿cómo lo vemos vigente? Ahorita, lo hemos visto con lo de Castillo, pero también, por ejemplo, a mí me parece interesante pensarlo también desde la reforma agraria, ¿no? O sea, cómo esa distribución del poder, de alguna forma, ¿no? Del control sobre las tierras, ¿no? Generó también la dignificación de las personas, ¿no? Entonces, cómo el control de la tierra tiene también un enlace con cómo nos pensamos ontológicamente, ¿no? O sea, cómo dio dignidad a esas personas de pensarse como personas, ¿no? Incluso hasta un tiempo atrás, ¿no? Con esto que pasó fue en la convención, ¿no? Donde se levantan en armas, me parece que también con Hugo Blanco, ¿no? Y donde Hugo Blanco contaba en una entrevista que a las personas indígenas, campesinos, les ponían con hierro sobre su cuerpo, y eso no es hace mucho tiempo, ¿no? No es hace mucho tiempo Exacto. atrás. Ahí ya éramos independencias, ¿no? Ahí supuestamente seamos Era libres, una seamos república de iguales. Sí, sí, entonces, incluso también con lo de la votación, ¿no? Las personas analfabetas, que no es porque no sepan un idioma, porque sabían un idioma que no era el Pero no saben español, español. que no era en el Exacto. español. Pero incluso ahí, por ejemplo, ¿qué idioma es reconocido, ¿no? Como idioma oficial? Lo Exacto. del Congreso. ¿Por qué no se puede hablar en quechua? O sea, eso también tiene Sí, importancia, tiene relación con cómo se estructura el poder y con la raza, ¿no? Entonces, estas razas inferiores y toda su cultura es vista como inferior. El idioma que ellos portan, que ellos hablan, que se comunican, y no solo el idioma es como uno se comunica, sino como uno piensa el mundo, ¿no? Incluso, por exacto. ejemplo, conversaba, ¿no? El italiano tiene formas de comunicación que no son tan binarias como el español. Entonces, ahí implica cómo uno piensa el mundo, ¿no? Igual con las lenguas originarias, ¿no? Entonces, Así es. la importancia de la lengua va más allá incluso de cómo nos comunicamos, sino la posibilidad de ser. Y Eso ahí es lo que cierto. posibilita es eso, el Sí, ser. eso es bastante cierto, ¿no? Esta idea de qué idiomas son oficiales, por qué son oficiales, también, digamos, hablando un poco de lo que pasó en el Congreso, ¿por qué se asume que en un espacio solemne, entre comillas, como el Congreso, el idioma oficial tiene que ser el español y se tienen que comunicar en español? Porque la mayoría de personas que están ahí hablan español cuando en realidad es un espacio de representación para todos los peruanos que deberían entender en la diversidad de sus idiomas lo que se está discutiendo porque es algo relevante para la ciudadanía en su Claro, totalidad. y en los Entonces, spots, uy, la discusión es ujú, bien, bien extensa. sí, incluso, por ejemplo, veíamos, ¿no? En los spots publicitarios de campaña que Keiko y los demás candidatos hablaban sobre el tema de pueblos originarios, la diversidad, ¿no? La pluriculturalidad, pero a la hora de la hora, Exacto, ¿no? Son sus congresistas, congresistas de esas bancadas los que se paran y reclaman porque se habla en quechua. Entonces, o sea, una interculturalidad exacto, simbólica de discurso, pero en los hechos no hay, ¿no? No hay ese exacto. Es reconocimiento esta de las idea de lo culturas discursivo, como ¿no? válidas. Sí. Y eso es un problema cuando se relativizan mucho los términos, porque claro, hace un par de semanas estamos hablando de interculturalidad también, y era esta idea de valorar la cultura o valorar la diversidad solamente cuando es conveniente o cuando tiene fines turísticos, pero no necesariamente que eso se traduzca en garantizar que todas las personas en su diversidad puedan acceder a poder tener servicios públicos, a poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, claramente vemos ahí cómo estos temas a veces pueden terminar siendo muy relativizados o malinterpretados y no logran tener el efecto que deberían o deberían ser abordados de manera un poco más Claro. seria por Y ujú, el Estado, ¿no? incluso igual también hay una crítica que se debe hacer como desde la descolonización a ciertos sectores de la izquierda que creen que solo se reduce el tema al control del trabajo, ¿no? Y la Claro, materialidad. Pero este control del trabajo
ha sido producido también por la dominación, y la dominación ha sido a través de la raza, ¿no? Entonces, Así es. piensan naturalmente superiores, y es por esto que luego se justifica con todo esto el control y la dominación, la explotación y esclavización de ciertos grupos humanos. Así es, así es. Sí, Entonces, es verdad. Y siempre este análisis solamente basándose en clase termina siendo incompleto, ¿no? Siempre que he tenido debates sobre los temas de la discriminación de clase o temas relacionados a la clase, he terminado argumentando que son temas incompletos, ¿no? Que no se ven en función a lo que mencionabas, en función de la raza, también como un elemento que va a tener un papel importante en cómo se divide el trabajo, a quién se le asigna qué trabajo, cómo es que personas pueden ser esclavizadas, ¿no? Y eso al final lo que hace es como que nos hace perder perspectiva sobre una mirada mucho más integral a problemas o a temas que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? sí, es que justo, o sea, la clasificación social de la población no solo se da a través del control del trabajo, de los productos y sus recursos, sino también, por ejemplo, en el control de las relaciones sexogenéricas, desde el control del conocimiento. Por eso ahí hablamos de eurocentrismo, solo cierto conocimiento, solo ciertas culturas como válidas, ¿no? También desde el control de cómo nos pensamos, de nuestra subjetividad. Y creo que también el punto ahí que también fue interesante a través de estos debates de colonialidad, fueron el de las mujeres, fue el aporte de las mujeres, ¿no? Sobre la colonialidad del género, ¿no? Y Sí, cómo, por ejemplo, Aura Cumes, que es una investigadora indígena, ella también habla sobre cómo el género y cómo se estructura el patriarcado hoy occidental viene con la colonia, ¿no? Porque ella va hacia el mito fundacional de la población maya, que está en el Popol Vuh, y ahí se ve una dualidad pero complementaria, ¿no? No hay una inferiorización de las mujeres, ¿no? Y cómo la dominación a través del género también implica que se rompan lazos comunitarios de la población, ¿no? Entonces, ujú. ha sido un medio de dominación de las poblaciones originarias. Sí, definitivamente. Y esa visión normalmente es la que no tenemos cuando analizamos también estos temas, ¿no? Entonces asumimos que solamente tiene que ver con la raza y no que tiene que ver con otros factores como el género, ¿no? Y es importante también tener un enfoque eh, decolonial para mirar desigualdades en sociedades como la nuestra, ¿no? Cuando hablamos, Kerly, de temas relacionados a la colonialidad y hablamos de discriminación o discriminación étnico-racial, ¿cómo es que podemos encontrar esta relación? Tú hablabas un poco del racismo como la raíz de la estructuración de varias de las sociedades, de la manera en la cual funcionamos, de una serie de construcciones también discursivas o de narrativas de la formación de los estados-nación que tienen que ver con el racismo. ¿Cómo podemos entender la colonialidad en función al racismo y cómo opera en nuestras sociedades actualmente? Sí, lo que pasa es que la colonia se establece a través de esta creación de la idea de raza, ¿no? De pensar a ciertas razas como Así es. inferiores, como la OMS. Y o sea, estos argumentos que se enlazan sobre el racismo es la racionalización de estos mitos para poder dominar, ¿no? Entonces, estas personas blancas, incluso en Europa, también había una división étnica del trabajo, ¿no? Ciertos Ujú. europeos también se piensan mejores que otros europeos, y esas ideas planteadas ahí se traen aquí, ¿no? Entonces, la raza tiene un factor realmente importante en la colonialidad. Es su eje principal, es bajo el cual dominan. Y luego, el racismo con la discriminación racista, creo que se confunde mucho, ¿no? Entonces, también importa ver qué concepto cada persona tiene sobre racismo, ¿no? Si racismo solo es discriminación racista, entonces vamos entendiendo por qué no nos comprendemos, ¿no? Porque el racismo no solo significa ese insulto explícito que sucede en nuestras Ujú. relaciones personales, sino implica las relaciones, por ejemplo, de trabajo, de dominación, ¿no? Implica hoy los discursos sobre quiénes son atrasados y quiénes son más modernos, quiénes sí tienen conocimiento y quiénes no, quiénes sí son personas, ¿no? Válidas y quiénes son vistas como menos. Entonces, Exacto. entonces, incluso nosotras que hablamos sobre racismo, seguimos teniendo una mentalidad racista, ¿no? Porque la sociedad Así es es. así.
¿no? Entonces hemos sido criadas en esta sociedad, educadas así, y Así eso es. es lo importante, ¿no? Entonces, descolonizarnos implica acciones colectivas, estructurales, pero también individuales, ¿no? O sea, cuando yo decía, por ejemplo, en la universidad, yo intentaba en un momento, hubo un tiempo en que quería ser aceptada, ¿no? Entonces me planchaba, me maquillaba, hablaba ciertas cosas, pero después dije, me da igual, ¿no? Entonces también incluso nuestros cuerpos, qué ropa vestimos, qué marcas usamos, queremos ser aceptados, ¿no? Dentro de esta forma en que se estructura la raza, ¿no? Ahí vamos habitando la blanquitud, porque, por ejemplo, Alejandro Toledo habitaba la blanquitud, ¿no? Por eso, por más que es una persona racializada, él había estudiado en Así es. Harvard, era parte del entorno político limeño, pero ahí vemos la diferencia hoy Exacto. con Pedro Castillo, ¿no? Incluso él tiene el color de piel más claro que Toledo, ¿no? Efectivamente. Ajá, pero es de un pueblo de Chota, ha sido un profesor rural, ¿no? Es sindicalista, viene de las regiones, cómo habla, Claro, no ¿no? estaríamos relacionados, ¿no? Ajá, no Con está todo relacionado con eso. Exacto. Sí, es bien, bien interesante lo que mencionas de habitar la blanquitud y cómo muchas veces en esta idea de ser aceptados tiene que ver con entrar dentro de estos patrones, ¿no? Estos patrones bien limitantes para hacer. Y creo que también tú y yo, que somos mujeres racializadas en espacios no tradicionalmente diseñados, pero mujeres racializadas, sabemos lo complicado que es y lo que implica también a partir de cómo nos vemos, cómo tenemos que comportarnos, cómo es que tenemos que conducirnos correctamente para ser valoradas o para ser incluso respetadas como interlocutores válidos, ¿no? Sí, Que eso es algo que también sucede en función a cómo se adecua el lenguaje. Eso es algo que particularmente he visto, sobre todo cuando hablamos de temas complicados como discriminación o como racismo, que siempre, incluso cuando estamos hablando de temas que pueden sonar incómodos, hay cierto tipo de lenguaje o discursos que son aceptados, que son válidos como discursos aceptados por el común de la sociedad, y luego algunos discursos que por ser un poco más contestatarios suelen ser como controversiales, no aceptados, inclusive asumidos como violentos, cuando en realidad lo que hacen es simplemente expresar el sentir o romper un poco con esta linealidad que se tiene sobre cuáles son los límites de los discursos, ¿no? Entonces, es interesante ver, por ejemplo, qué pasa contigo en redes, qué pasa con algunas otras personas en redes, que normalmente no están y no tienen por qué estar o construir discursos que sean del agrado de todo el mundo, ¿no? Sí, y que sin embargo son juzgadas a partir de lo que dicen, cuando lo que están diciendo es un expresar de su propia experiencia y su propio análisis de situaciones complejas como acciones de discriminación, ¿no? sí, incluso ahora lo que vimos con lo de el conflicto, ¿no? En Afganistán, estas imágenes, también es importante hacer esta crítica también dentro del Wow, feminismo, ¿no? Entonces, como todo definitivamente. este discurso de salvar a las mujeres y no ver en Wow, ellas a unas sujetas, ¿no? Políticas, históricas, que ellas mismas están resistiendo, ¿no? Entonces, frente a una opresión siempre hay una resistencia y ellas son sujetas políticas, están resistiendo, pero además también veíamos esto que hablas también sobre lo simbólico y las imágenes, ¿no? Esta imagen que se volvió viral, ¿no? Una fotógrafa que ella no tuvo la intención cuando hizo esa fotografía de generar sí, estos mensajes, ¿no? En el que se veía sí, como una mujer de portar todo el burka, ¿no? Iba luciendo una ropa más cercana a la occidental, ¿no? Y esto se veía como progreso, exacto. ¿no? Exacto, exacto. Sí, ese tema es algo, es un tema que de hecho esperamos tocar en el podcast en las siguientes semanas, porque sí me parece interesante entender también cómo esta construcción simbólica de imágenes, esta mirada que podemos tener desde nuestro propio desconocimiento, de no entender otras perspectivas, lo que se ha hecho es como construir esta narrativa de mujeres cubiertas igual oprimidas, mujeres descubiertas igual libres, ¿no? Y es bastante peligroso porque no entendemos a las mujeres afganas, como bien mencionabas, como un sujeto político, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene la capacidad de hablar por sí misma, y estamos indirectamente reproduciendo las cosas de las que nosotras mismas nos quejamos como feministas, ¿no? Esta idea de que nadie hable por nosotros.
Entonces creo que es algo bastante importante, pero creo que yo no soy la persona tampoco para hacer esa crítica. Entonces esperamos tener a una persona, una mujer musulmana, una mujer que pueda ser realmente la interlocutora de su propio discurso, porque sí es una crítica muy válida en relación a lo que ha venido pasando en las semanas anteriores, el hecho de que estamos intentando hablar por algunas mujeres y también definir cuáles son estos límites de la opresión y la libertad, ¿no? Sí, Solamente era como un paréntesis. ajá. Y esto que decías me parece interesante porque justo ahí vemos como el racismo y discriminación racista, ¿no? Entonces, esto puede ser percibido como no una discriminación racista porque nadie te está diciendo un insulto explícitamente racista, Así pero es. el imaginario que estás moviendo es racista. Entonces, incluso mucha gente con un discurso antirracista, ¿no? Que se dice comprometidos con la lucha antirracista han compartido estas imágenes. Y es porque Así lo es. tenemos en la mente, ¿no? O sea, realmente está ahí el racismo. Y eso es lo que tenemos que Exacto. ir. O sea, puede haber una voluntad, o sea, incluso lo que también decíamos, ¿no? O sea, tú puedes tener una actitud racista sin tener la voluntad de querer dañar al otro, ¿no? O sea, esto va más allá de la moralidad, va de cómo están construidos los imaginarios, los discursos, las narraciones y cómo las vamos reproduciendo, incluso involuntariamente. Sí, eso es cierto. Las personas asumen que porque uno trabaja en estos temas, investiga o analiza esos temas, está como súper deconstruida. Y la verdad es que no, porque en realidad hemos sido socializadas a partir también de estas cosas que pueden aflorar en cualquier momento. Entonces sí, es un poco más complicado que decir porque trabajas en estos temas y estás libre, ¿no? Eh, Hablamos hace un ratito de la interculturalidad y quería como conversar un poco más contigo sobre este tema y sobre cuál es esta mirada que deberíamos tener a la interculturalidad desde un enfoque colonial o desde los ojos o los lentes de la colonialidad. Sí, eh, yo creo o sea, que es posible tener una interculturalidad descolonizada, o sea, porque la base, lo Ujú. realmente intercultural es eso, ¿no? O sea, que las culturas, que lo diferente no signifique que haya una jerarquización, ¿no? O sea, que tú tengas una forma de ser diferente a la mía no implica que nos pensemos ontológicamente distintos, ¿no? Ujú. Somos iguales como seres humanos. Entonces, también así como es posible pensar otra humanidad, quizás otra modernidad, es posible pensar una interculturalidad real de las culturas, ¿no? Que hay una Real, relación, sí. porque eso es totalmente, eso es dable, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hacía una crítica más o menos de la apropiación cultural, ¿no? Y de estos discursos, o sea, las culturas están en constante relación, o sea, siempre, ¿no? Porque eso es algo humano, Así es. eso es algo humano. O sea, lo que no está bien es que obviemos que hayan relaciones de poder entre las culturas, ¿no? Porque las hay. Entonces, si hay relaciones de poder, nuestras formas de relacionarnos tienen que ser lo más éticamente posible, ¿no? Entonces, lo que Sí, hace eso es falta verdad. ahí es tener un principio ético de cómo nos relacionamos entre las culturas, ¿no? Y tomemos en cuenta cómo está distribuido el poder en estas también. Claro, y también reconocer que normalmente estos temas relacionados a apropiación cultural tienen que ver con una relación que no es horizontal entre culturas, ¿no? Entre la persona que toma los elementos y la persona a la que pertenecen esos elementos o cuya cultura es la que origina los elementos, ¿no? Siempre hay que entender esta relación desigual, que creo que es como el inicio de todo, ¿no? Eh, sí, y además va con esto que también se piensa sobre las epistemologías, ¿no? Cómo no vemos a cierto conocimiento como no válido, ¿no? Entonces, me acuerdo que vi esto, creo que en AJ Plus, que salía esta agencia de noticias, ¿no? Y salía de Así creadores, es. por ejemplo, de TikTok africanos o afrodescendientes, no eran reconocidos como los creadores de ese contenido y luego personas blancas robaban lo que ellos hacían, ¿no? Entonces ahí tiene que ver esto de que ellos no son vistos como creadores, ¿no? O sea, no, o sea, hay ahí una deshumanización y por tanto una desvalorización Definitivamente. del conocimiento
ellos producen. Exacto, creo que debería ser como el centro de la conversación sobre cuestiones de apropiación cultural o cuestiones de creación que tienen que ver con personas racializadas. Entonces sí, es posible, como mencionabas, tener una interculturalidad mucho más crítica, y poder realmente dejar de pensar en la interculturalidad como algo ajeno, como algo extraño, inclusive muchas veces como una palabra que termina siendo relativizada, ¿no? Sí, y también creo que ahí va el tema de quién tiene el poder para robar algo, para apropiarse de algo. O sea, no todos tienen Además, poder para robarse algo y para ser reconocido como el creador de algo. O sea, es posible que la gente, no sé, afrodescendiente haya utilizado ritmos, melodías blancas y todo esto, ¿no? Para la creación de otras formas musicales, pero ellos no son reconocidos como los creadores. Las personas blancas que han creado eso sí son reconocidos como creadores, ¿no? Y reciben un así capital. es. Entonces, creo que ahí también hay que pensar como el poder, ¿no? Porque, o sea, hay intercambios culturales que igual pueden darse, ¿no? No sé, no sé, o sea, pensaba en eso también del TikTok. Si de repente personas indígenas o racializadas se copiaban estos bailes, igual esas personas no iban a recibir el beneficio económico de como Exacto. creadores, sino es hasta que personas blancas lo roban que sí. Eso es cierto. Normalmente pasa eso, ¿no? Y que no se reconoce efectivamente, digamos, el poder creador que pueden tener las Ujú. personas racializadas. Pero sí creo que es una crítica válida y creo que todavía es un debate interesante, inclusive ya para hacer nuevamente otro paréntesis, inclusive en algún momento creo que los creadores racializados dejaron de producir contenido en TikTok porque no tenían como las mismas retribuciones, porque no se reconocía su autoría en algunas cosas. Entonces, inclusive en esos aspectos también podemos ver cómo está presente Ujú. eh, la colonialidad. O sea, estamos hablando un montón de colonialidad. ¿Qué es entonces la decolonialidad? ¿Qué busca esta mirada? Sí, em, yo creo que es, o sea, la descolonización, la decolonialidad, porque también lo podemos pensar como anticolonialidad. En verdad, yo creo que no importa mucho cuál de todos esos nombres o conceptos, términos se utilizan, ¿no? Lo que importa es que el poder realmente se esté distribuyendo, ¿no? Que la gente tenga control sobre lo que hacen, sobre lo que producen y sobre quiénes son, ¿no? O sea, ese reconocimiento también del ser, de ser reconocidos como humanos, como seres, e incluso ahí va más allá, ¿no? Porque también reconocer a todos ser, a toda vida, ¿no? O sea, es una apuesta de vida y de vivir en pluralidad. No es la idea de que, o sea, estamos en contra de este sistema colonial, occidental, y lo que deseo es que lo que yo pienso y lo que yo creo sea la próxima hegemonía. No, sino la idea es de que las distintas formas de ser, de habitar el mundo, puedan coexistir, ¿no? Sin Así es. necesidad de esa violencia que hoy vemos. Sí, eso es importante, ¿no? Poder entender o aceptar todas estas diferentes maneras de ser, ¿no? Que no haya realmente un poder hegemónico, que no haya una estructura fija de cuáles son las maneras correctas de existir. Creo que eso es por lo que se debería apostar, ¿no? Claro, es que, ¿Cuáles son los retos ajá, entonces? sí, ¿Qué podemos hacer? sí, es que yo creo que todo esto va como muy enlazado incluso con la humanidad y sobre todo con la imposición y la obligación, ¿no? O sea, como seres humanos estamos relacionados, ¿no? Pero el problema ahí es que nos imponemos, nos obligamos a hacer cosas y no enfocamos eso en vez de imponer y de obligar en trabajar colectivamente, ¿no? O sea, es distinto si colaboramos a que si alguien nos impone a hacer algo, ¿no? Porque por colaboración lo vamos a hacer, porque somos parte de eso, de esa forma de gobierno, de esa forma de creación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el reto viene, o sea, incluso sin hablar de colonialidad, por ejemplo, en las ollas comunes se tejen formas comunales de organización y de hacer política. Entonces, no es necesario hablar de colonialismo, ni colonialidad, ni todos estos términos, sino que en el hacer y en la acción haya una forma de pensarnos colectivamente
y reside sobre todo, suena un poco raro, pero sí, el amor, ¿no? O sea, realmente o sea, somos seres que amamos, que nos relacionamos por eso hay diálogos, hay lenguajes, porque tenemos esa necesidad de existir con el otro, en relación con el otro. Y ahí también, por ejemplo, es importante hablar de las filosofías africanas, Yoruba, Ubuntu, ¿no? Que se piensan, soy porque somos, ¿no? Entonces, creo que Es un pensamiento colectivo, ¿no? ajá, sí, o sea, yo creo que va por ahí, ¿no? En la colectividad va el reto, ¿no? Y es un reto igual para nosotras, no sé, etcétera. Igual, no sé, por redes sociales a veces también nos sentimos esto del ego, la individualidad. Entonces creo que ahí también, incluso hay unos retos individuales y colectivos que tenemos. Sí, es algo bastante importante mirar el tema colectivo, ¿no? Cómo existimos y cómo podemos entendernos desde nuestras particularidades también, ¿no? Y creo que también es muy relevante poder romper con estas ideas que hemos venido reproduciendo, poder cuestionarnos estas cosas también, porque como dices, normalmente son cosas que arrastramos durante mucho tiempo, no entendemos muy bien por qué están ahí, pero las reproducimos, ¿no? Estas ideas de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, qué se espera de nosotros, qué esperamos de las otras personas, ¿no? Y esa invitación constante a replantearnos cosas también debería invitarnos a replantearnos cómo se han construido las sociedades, cuál es el impacto que ha tenido la colonización en nuestras sociedades y cuán perjudicial ha sido eso también para entendernos en la diversidad en el Perú, ¿no? Sí, yo creo que también un reto bueno, o sea, en el caso de las personas, por ejemplo, que habitan la blancura, ¿no? El de no habitar la blanquitud. Entonces, en reconocer No, que no habita en la blanquitud. ajá, y en el de las personas racializadas también, a mí me parece importante como diferenciar la rabia como del odio, ¿no? Entonces la rabia sí, la rabia Sí, está bien, es motivadora, incluso yo he caído en el odio, ¿no? O sea, a veces he dicho unas críticas como muy fuertes, que luego pido disculpas, pero también en darnos cuenta de que al final esto es más amplio que nosotros, ¿no? Entonces ahí también en diferenciar que la rabia y el enojo no nos lleve al odio y a distanciarnos más, porque ahí estaremos repitiendo las lógicas coloniales y capitalistas, que es la individualidad y cada vez desecharnos, ¿no? Desecharnos porque cometimos un error, ¿no? Entonces ahí también va el tema colectivo, cómo es más, o sea, está más relacionado a todo, ¿no? A cómo actuamos. sí, qué importante eso digamos, no caer o no responder en función del odio, ¿no? Porque creo que cuando uno se da cuenta de cómo funcionan las sociedades y cuán injustas son algunas condiciones, siente mucha rabia, siente mucho enojo, ese enojo a veces se transforma en varias cosas, entonces creo que es bien valioso lo que has dicho de que no debería responder este enojo al odio, ¿no? Sino de habitar desde el amor también, como dicen algunas feministas negras, el amor como un acto revolucionario también, el cuidado, practicar el autocuidado, practicar el amor, practicar la colectividad y esta idea también de aprender a entendernos en nuestras diferencias, ¿no? Y saber que nuestras diferencias, nuestras maneras de ver el mundo diferentes, nuestras maneras de relacionarnos, de vestirnos, de comunicarnos, son valiosas en sí mismas, ¿no? Que no hay mejor ni peor manera para poder, para poder ser, que creo que Sí, es como sí. lo más esencial. Sí, yo creo que más allá de estas diferencias, incluso con las demás personas, creo que, o sea, incluso podemos pensar distinto, nuestro camino puede ser otro, pero creo que al final todos buscamos como algo mejor, ¿no? O sea, nos motiva el amor realmente, a casi todos, ¿no? ¿Verdad? Ajá, entonces en A esos casi puntos todos. en común es como buscar coincidencias, ¿no? Consensos. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, Chabelita, que tiene Isabel Cortés, que tiene una forma de pensar, creo que es sindicalista, justo que es colectivamente. Entonces, ella dice, voy a hablar con todos, porque necesito buscar consensos, ¿no? Para sacarnos de tal ley, necesito hablar con gente de derecha, de centro, no importa. Pero si ellos están enfocados en que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, vamos a encontrar puntos en común. Entonces, más Eso sí es allá como de cierto. estas dogmas que nos queremos meter, hay puntos en común. Entonces hay que ir buscando esos para Sí, justo lo que hablan, por ejemplo, desde el feminismo colonial, que es que me gusta mucho, que es recuperar el lazo comunal, el tejido comunitario, ¿no? Si nos pensamos todos como tejidos, como un tejido, como partecita de algo más grande,
creo que sí hay formas de acción y de vincularnos, ¿no? Más propositivas. Sí, claro. Y además, esta idea de pensar no solamente en la liberación femenina, en el sentido De, más amplio de la palabra, en el sentido más abstracto también, sino en la liberación de la sociedad, ¿no? Ujú, Esto que mencionaba Angela Davis cuando dice que la libertad es una batalla constante y que uno no puede ser libre realmente si hay otras personas que están siendo ujú. oprimidas por algún otro factor en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, la búsqueda de, digamos, una revolución y de un trabajo para la liberación tiene que ver con la liberación de todas las personas. Sí, sí. Y eso incluso lo vemos, ¿no? O sea, ahora que hablamos de la independencia, en cómo hablan de que eran independientes, pero habían personas indígenas que eran serviles, explotados, y personas negras que eran esclavizadas. Y por ejemplo, Exacto, Cedric J. Robinson, un marxista negro, él critica a Marx justo porque no pensó en la esclavitud, ¿no? exacto. No pensó en esas relaciones, no pensó que en ese momento en Europa, o sea, estaban Sí. habiendo En personas. algún momento he tenido discusiones con alguien que me ha dicho que la esclavitud era un sistema económico. Por eso es que siempre tengo discusiones sobre todo por temas que tienen que ver con marxismo, ¿no? Entonces sí, sé que estás haciendo un círculo de lectura sobre el libro de Marxismo Negro. Yo todavía no lo he terminado de leer, honestamente, lo tengo ahí en mis pendientes, pero creo que es una buena oportunidad también motivar esos espacios y algo que me parece valioso de tu trabajo también es cómo promueves estos espacios de discusión colectiva, ¿no? Me encantaría participar, pero a veces no tengo tiempo para absolutamente nada, pero sí es súper valioso que estas cosas también se discutan y se debatan eh, ampliamente. Sí, justo ahora, el martes creo, el 2 de septiembre, no sé qué día es, va a haber, Miércoles. no, mm, jueves, sí, va a haber un círculo, pero antipunitivista. ujú. Entonces, ese va a estar chévere. En verdad son poquitos artículos, o sea, con poquitas hojas, 3 hojas así. ¿No? Y a mí también me parece eso que hablamos de la libertad y la relación con el otro, también importante hablar de la violencia, ¿no? Y por eso hablaba también del amor, porque yo creo mucho en eso. Sí, definitivamente. Eh, Kerly, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, estoy en Twitter con @amefrica, sin la A, frica, con K, guión bajo, amefricana. Ok, perfecto, nada. Yo siempre aprendo un montón de Kerly, siempre me gusta leerla y nuevamente, como dije, me encantaría poder participar de manera más activa en los círculos de lectura, pero si quieren como aprender un poco más o tener algunas reflexiones sobre varias de las cosas que pasan, creo que es súper importante que la sigan en Twitter, que es donde más está activa. Kerly, te agradezco un montón por esta conversación, ha sido muy interesante, hemos pasado por varios momentos en la conversación, algunos más técnicos, algunos más personales, pero creo que es importante, sobre todo ahora que estamos teniendo este debate sobre si la colonialidad existe, si no existe, qué es la colonialidad, por qué se utiliza, si se debería decir o no. Es importante que podamos tener este tipo de aportes, así que nuevamente te agradezco mucho por haber estado en el podcast hoy. Gracias, Ana Lucía. En verdad el espacio ha estado bonito. Hemos conversado un montón de temas y me sentí en bastante confianza. Está Eso me chévere da también traer muchísimo estos gusto. temas al debate. Sí, claro, es que definitivamente, porque tenemos algunos temas que a veces pasan por agua caliente, son como el tema del día y luego se disipan y no se discuten más. Entonces, siempre que podamos tener este espacio, creo que es importante que los temas vengan al podcast. Así que Sí, gracias nuevamente, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Después de las 12, un podcast para Comité de Lectura.